El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33. Saludos a Jipijapa, y veo algunos mensajes. El ceviche de Jipijapa espectacular, de lo más delicioso que tienen en la provincia de Manabí. Así que abrazos a los amigos de Jipijapa que también están en sintonía de este espacio de noticias. Les alerto que más adelante estará con nosotros el abogado del expresidente Rafael Correa, el doctor Fausto Jarrín Terán. No se desconecten de nuestra sintonía para hablar del caso Sobornos y obviamente la expectativa sobre la reinstalación de la audiencia de apelación para el próximo lunes. ¿Cuál es la visión de los jóvenes sobre el proceso electoral que se avecina? Digamos que la pandemia del COVID-19 ha retrasado todo, ha retrasado la organización del proceso electoral, digamos en estricto rigor, la definición de candidaturas. Nebot ayer decía que él había tomado la decisión en marzo, pero que decidió esperar hasta junio que pasen estos meses de pandemia. Es que todavía no ha pasado la pandemia, pero bueno, estamos en esta nueva realidad o nueva normalidad, como le llaman algunos, para anunciar su decisión. Correa también hizo lo propio ayer, si es que le dejan, ha dicho Rafael Correa, seré candidato a la vicepresidencia de la República. En el medio, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Cómo ven los jóvenes el desarrollo del proceso electoral que se avecina? Yairén Noriega tiene la gentileza de atendernos, ella es dirigente estudiantil y es militante del movimiento feminista. Qué gusto, Yairén, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo con todos y todas quienes nos están escuchando esta mañana. Bueno, el panorama que tú planteabas nos ayuda un poco para mirar cómo se han colocado las distintas fuerzas políticas respecto del tablero electoral. Sabemos que tenemos unas elecciones que, dicho sea de paso, bueno, yo le escuchaba un poco a la presidenta Atamaín y ella menciona que esta institución velará, ¿no?, por la democracia. Sin embargo, yo sí quisiera ser enfática en decir que en este momento la democracia se está viendo amenazada por distintas funciones del Estado con intereses supremamente políticos. Dicho esto, claro, hablar de los jóvenes, ¿no?, como una masa homogénea sería un error. Yo quisiera más bien hablar desde un sentido digamos, desde mi posicionamiento militante de izquierda y desde este espectro que aún también es heterogéneo. Existen sectores que creemos que las elecciones son esa posibilidad de salida democrática y pacífica a un gobierno que permanentemente ha mermado los derechos no solo de los jóvenes, sino de la ciudadanía en general, de los sectores populares. Nosotros como estudiantes universitarios, por ejemplo, hemos vivido desde el año 2018 un sistemático recorte presupuestario a las universidades. En el 2018 fue de 145 millones, en el 2019 fue también algo más o menos como unos 100 millones, y esta última vez, producto de, o más bien con excusa de la pandemia, se ha pretendido recortar 98 millones. Eso sin hablar sobre todo de las cifras altísimas que presenta el Ecuador de desempleo juvenil. En ese sentido, claro, las demandas del sector de los jóvenes son múltiples. Ahora habrá que ver qué proyecto político está en capacidad de responder a estas demandas. ¿Y cómo le ven ustedes? O sea, ¿tienen alguna aproximación? ¿Cómo ven el comportamiento de las organizaciones políticas? ¿Ya se ven proyectos políticos listos? ¿Cómo le ven ustedes? Bueno, yo quisiera citar unos datos para tener en perspectiva cuál ha sido la participación real de los jóvenes dentro de los partidos políticos, porque es cierto que si bien hacemos política en organizaciones sociales, por ejemplo, específicamente con respecto a la participación formal de la juventud dentro de los partidos políticos, la verdad es que los partidos tienen una deuda grandísima, ¿no?, con nosotros y nosotras. Por citarte unos datos, en las elecciones seccionales de marzo de 2019, el patrón electoral estuvo conformado por un 44% de voto joven. Esto quiere decir personas de entre 16 y 35 años, lo cual equivale a
algo así como 5 millones de personas. Ujú. En las elecciones de 2017, solamente el 12.8% de los postulantes de asambleístas nacionales tenía menos de 30 años. Ahora, con las reformas al Código de la Democracia que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional, se plantea que al menos un 25% de cada lista tiene que estar integrada por hombres y mujeres jóvenes. En ese panorama nos damos cuenta que si bien nosotros, en tanto grupo etario, ocupamos un lugar importante dentro del padrón electoral, no estamos necesariamente ejerciendo nuestro derecho a ser elegidos. Y eso pasa por muchos aspectos. Yo quisiera centrarme en uno en específico que tiene que ver con las estructuras tradicionales de los partidos y también la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad adultocéntrica que concentra, digamos, la toma de decisiones, incluso las decisiones que nos competen a nosotros como jóvenes, no en el futuro, sino en el presente, se concentran en tomadores de decisiones adultos. Entonces yo quisiera ser enfática en ese sentido, en tanto para poder caminar a una democratización de los partidos políticos, lo primero que hay que cambiar es el chip cultural del cual se piensa que los jóvenes no tenemos esa capacidad de decisión o esa capacidad de propuesta, y que la hemos visto, yo creo que con mucha fuerza en las distintas movilizaciones, y eso genera una serie de licencias para que nosotros tengamos como esa preparación para ingresar a los partidos políticos. Ahora, ¿cuál ha sido la lógica de las organizaciones políticas? Esto ha pasado a lo largo de la historia. Generalmente como cabezas de las listas históricamente han puesto a gente conocida, a gente con recorrido, a gente de la farándula, a gente del mundo del deporte. O sea, eso ha pasado. Resulta que a los jóvenes, aunque tengan toda la capacidad del mundo, los relegan a puestos secundarios porque, claro, son jóvenes pero no tienen experiencia y por ende no son conocidos, por un lado. Y por otro lado, en el Ecuador históricamente, con honrosísimas excepciones, y cito las dos únicas excepciones de las cuales yo tengo conocimiento, la izquierda democrática en su momento y la democracia popular también en su momento, han sido las dos únicas organizaciones políticas que tenían escuelas de formación política. En el caso de la ID, digamos, cuando llegó al poder en el año 88, tenía una gran escuela de formación política interna a la izquierda democrática. La democracia popular, con el apoyo de organizaciones políticas y fundaciones europeas fundamentalmente, generó también su propia estructura de formación política. Pero en el resto de organizaciones políticas a lo largo del tiempo no ha existido ese proceso de formación. Yo planteo estas dos cosas porque sobre esto poco se habla, sobre la necesidad de que los partidos y movimientos tengan estructuras para formar y promover candidaturas de jóvenes, ponerlos en puestos estelares que logren ganar las elecciones y que los jóvenes ya en cargos de toma de decisiones, por ejemplo, un joven que vaya a un consejo cantonal, que vaya a la asamblea, que vaya a un consejo provincial, un joven también contribuya con sus esfuerzos a la toma de decisiones, Yairen. Sí, yo creo que ahí tú señalas un elemento importantísimo que tiene que ver con la formación política. Y esto a mí me parece clave porque, como tú mencionabas, los distintos partidos políticos se han orientado a un perfil de candidaturas en detrimento de otras. Y tú bien has dicho, personajes de la farándula y distintos, ¿no? Perfiles que no necesariamente responden al perfil que tenemos las y los jóvenes, digo, en su gran mayoría. En ese sentido, claro, me parece que es importante decir que los jóvenes, en tanto jóvenes, no es que per se merecemos, ¿no?, un espacio en la política, sino que es un espacio que tiene que ser disputado y que tiene que ser ganado. Yo creo que en ese sentido, los jóvenes, digamos, hay un sector de la población joven que ha elegido a la militancia política como una forma de vida, como una forma posible de transformar este mundo injusto en el que vivimos, y entonces son esos perfiles que han sido formados a partir de su militancia, incluso por fuera de los partidos políticos, porque como tú mencionas, yo no conozco un proceso de ningún partido político que se haya tomado en serio la formación de cuadros políticos. Y en ese sentido, claro, para estas elecciones a mí me parece que habrá que regresar
empezar a ver al mundo de las organizaciones sociales. En tanto también son actores protagónicos que se han encontrado no solamente resistiendo al neoliberalismo, sino sobre todo haciendo posible la autogestión de la vida. Por citarte un ejemplo, el movimiento feminista en esta pandemia, muchos colectivos hemos estado concentrados en procurar canastas solidarias de alimentos, procurar acompañamiento a la teleeducación de niños y niñas, procurar programas de salud comunitaria, cosas que los partidos, digamos por sus propias lógicas, algunos han dejado de lado, ¿no? Y ante la ausencia de un Estado es que las organizaciones sociales, digamos, cobran, ¿no?, como más protagonismo en esa posibilidad de vivir, ¿no?, de la reproducción de la vida. Entonces, claro, no es los jóvenes, en tanto jóvenes, merecemos per se ese espacio, sino que es importante un proceso de formación, que no pasa solamente por la formación académica, que dicho sea de paso, somos una generación muchísimo más preparada en términos de educación formal que la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, pero claro, nos encontramos en un mundo que se acelera tan rápido y en un mundo donde el neoliberalismo también ha permeado de tal forma que somos una generación que tiene altos niveles de desocupación, a pesar de ese bagaje de formación académica. Pese a eso, estamos en otros espacios y esos otros espacios también tienen que ser considerados como un bagaje de experiencia para poder utilizar una curul. Con esto quiero cerrar mencionando que es importante transitar de una democracia representativa a una democracia cada vez más participativa, que hemos visto en la Asamblea Nacional Fabricio. Las personas que llegan a su puesto piensan que las curules les pertenecen a título personal y que en tanto les pertenecen a título personal pueden lucrar de forma individual de esos puestos del Estado. Y eso pasa evidentemente por una falta de coherencia de las personas que llegaron a ocupar esos cargos políticos, pasa también por un fallo en los filtros de los partidos políticos al haber colocado a esos candidatos en la papeleta, pero también pasa porque no existe un real ejercicio, un verdadero control social por parte de, no solo de los jóvenes, sino de la ciudadanía en general. Nosotros, lastimosamente, somos una sociedad que vota cada 4 años, pero que no estamos permanentemente siguiendo y controlando el ejercicio de nuestros gobernantes, que además tienen que entenderse a esos gobernantes como funcionarios públicos, no como las personas que tienen la última palabra, sino generar cada vez debates más amplios, tanto a la interna de los partidos políticos como a la interna del Estado. Yairen, cierro con esto. El colega Néstor Aguilera, que siempre me escucha, me envía una inquietud que me parece totalmente relevante, pero muy interesante. Quisiera un comentario suyo muy corto porque se me termina el tiempo. Hay el caso de jóvenes, por ejemplo, y menciona Néstor, el caso de Abdalá Bucaram Pule, Idalo Bucaram, que fue candidato a la presidencia de la República en 2017, había generado y despertado mucha simpatía entre los jóvenes universitarios que se sentían identificados con un hombre joven que aparecía como una suerte de relevo generacional. Resulta que hoy él está siendo investigado por un presunto acto de corrupción, o gente como Daniel Salcedo u otra gente. Digamos, ¿cómo le cae a usted esto de que también hay jóvenes, como los casos mencionados, que han estado envueltos en casos de corrupción? Con eso cierro, por favor, Yairen. Sí, totalmente. Yo ahí solamente quisiera volver a algo que ya mencionaba antes, y es que cuando los jóvenes estamos pugnando por espacios dentro de la política formal, al igual que cuando las mujeres estamos pugnando por espacios dentro de la política formal, entiéndase que no es un sector homogéneo y que además, por ejemplo, cuando María Paula Romo, ministra de Estado, llega a la representación política, las mujeres de izquierda, las mujeres de los sectores populares, no nos vemos representadas por ella. En tanto, es una mujer que tiene una ideología o que está siendo el brazo armado de una política absolutamente neoliberal. En ese sentido, el per se ser joven no nos dice que no somos corruptos o dice que vamos a tener una buena representación política. ¿Qué es lo que garantiza una representación política coherente? Que los partidos tengan los filtros adecuados para que las personas que quieran conformar las listas puedan llegar, y por otro lado, lo que tú mencionabas, un proceso serio de formación política para generar, ¿no?, que esos cuadros no piensen que las curules les pertenecen a título personal y que haya un verdadero proceso de control
control social de toda la sociedad en su conjunto, de las personas que en este momento se encuentran representándonos y haciendo política. No dejar, digamos, todo el poder que tenemos la ciudadanía en personas que están ocupando ahora los cargos de Estado, sino que nosotros caminemos cada día más hacia una democracia participativa. Correcto. Yairen, seguramente vamos a seguir conversando porque hay un montón de temas para hablar. Este papel de los jóvenes, esta participación de los jóvenes, que ojalá que lo tomen en cuenta las organizaciones políticas, no solo porque lo dice la ley, sino por un tema de convicción, que finalmente se impulsa el relevo generacional y el reto de los jóvenes también de prepararse, de formarse para tener, en el caso de ganar las elecciones, un desempeño importante en la función pública. Gracias por el tiempo, Yairen, muy amable, buenos días. Muchas gracias, Fabricio, hasta luego. Gracias a Yairen Noriega, dirigente estudiantil y militante del movimiento feminista. Algunas personas preguntaban quién es la entrevistada. Bueno, es una joven que milita en el movimiento feminista, es dirigente estudiantil, universitaria, y claro, es importante también refrescar las voces dentro de nuestros diferentes espacios informativos. 7:49 en A Primera Hora.